Pues sí, estamos en ruta y también estamos aquí en Barcelona casi todos los días haciendo programas en directo. Como siempre, intentando alumbrar, intentando iluminar un poco la oscuridad, la sombra, con temas que creemos que son de vuestro interés, como es el que ahora vamos a tratar. El poder de la mente subconsciente con nuestro invitado, Tito Figueroa, mentor en autosanación. Tito, bienvenido a Descomunica. ¿Cómo estás, amigo Alex? Bueno, sumamente feliz como siempre de estar compartiendo una vez más aquí con toda tu maravillosa audiencia y bueno, intentando aportar un granito de arena. ¿A qué nos referimos, Tito? Porque claro, se habla mucho. Que si supraconsciente, que si inconsciente, que subconsciente, que si periconsciente. A ver, ¿qué es la mente subconsciente? Bueno, es complejo, ¿no? Evidentemente que la pregunta es compleja. Yo trato para facilitar las cosas de englobarlo todo en un solo término. Es decir, que para mí es igual hablar del inconsciente biológico que hablar de la mente subconsciente, que hablar del inconsciente. O sea, para mí todo es lo mismo para efectos prácticos, porque al final estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando como tal de un proceso que nosotros por lo general lo vamos como asociando con el cerebro. O sea, cuando hablamos de mente, de manera automática nosotros tenemos la asociación de que es algo que está en el cerebro, pero no es así. En el caso de la parte inconsciente, de nuestra mente inconsciente, nuestro subconsciente o nuestro inconsciente biológico realmente está por todo el cuerpo. ¿Ok? Y claro que está vinculado con procesos de pensamiento y con procesos de automatismos, infinitos procesos además, pero es algo que trasciende eso que nosotros llamamos como tal cerebro. Es decir, eh, para mí, la mente subconsciente lo engloba todo. Vamos a partir de esta premisa. No entro en diatribas que si no, lo que pasa es que eso es el preconsciente o ese es el subconsciente o este es el inconsciente. No, para mí, digamos, metafóricamente tiene el mismo significado y eso me facilita las cosas. Ahora, hablando de la mente subconsciente desde esta perspectiva, entendemos que metafóricamente es todo aquello que se encuentra por el umbral de la inconsciencia, es decir, que no tenemos acceso consciente a ello. Y esto es bien interesante porque sabemos a partir del documental Y tú qué sabes, que es un documental interesantísimo de hace varios años, que fue posterior al Secreto, que en algunos ámbitos de la neurociencia se dice que nuestra mente consciente procesa unos 2000 bits de información por segundo. Es decir, yo en este momento puedo percibir que estoy aquí sentado, que estoy frente a una cámara, sé que estoy hablando frente a un público, frente a una audiencia, tengo algunas sensaciones corporales de las cuales estoy consciente, pero todo lo demás está simplemente apagado para mí, es como si no existiera. Tendría yo que preguntarme cuál es la sensación que tengo en el dedo gordo del pie para entrar en conciencia en virtud de ello, por ejemplo. Tendría que preguntarme si tengo alguna sensación en el cuero cabelludo para darme cuenta. En este momento hay una frecuencia cardíaca en mi corazón, ¿verdad? ¿Quién está controlando eso? Mis vellos están creciendo, mis cabellos están creciendo. No en el caso tuyo, Alex, pero en el caso mío sí, mis cabellos están creciendo. Es una broma, por favor. Pero sí, en el caso, no, a ti te sale, lo que Bueno, pasa es el que, cabello crece, pero bueno, en otras partes. no, no, estaba bromeando, de verdad, lo dije con mucho respeto. Pero quiero, no, porque es que a veces siempre hay alguien que dice, bueno, a mí no me crece el cabello. Pero lo que quiero decir es que nuestra mente subconsciente o nuestro inconsciente, como le quieras llamar, pues está implicado en infinitos procesos. Incluso sabemos que entre una célula y otra célula pueden haber cientos de miles de reacciones bioelectroquímicas por segundo. ¿Y quién está controlando eso? Eso está en el ámbito de la inconsciencia. Nosotros no tenemos conciencia de ello. Cuando estamos haciendo la digestión, que es un proceso alquímico de muchísima envergadura, de altísima sofisticación, ¿quién está seleccionando los nutrientes? ¿Quién está apartando los aminoácidos? ¿Quién está generando una energía metabólica a partir de las aportaciones de estos alimentos? ¿Cómo se discriminan? ¿Cómo? O sea, todo eso está en el ámbito de la inconsciencia. Por lo tanto, allí está nuestra mente inconsciente. Y hay algo muy interesante para mí en este sentido y que da respuesta a aquella inquietud que tienen muchas personas cuando dicen, pero ¿acaso la mente subconsciente tiene alguna capacidad o alguna vinculación potencial con la sanación? Por supuesto,
no solamente con la sanación, también con lo contrario, y eso lo sabemos de sobra, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nuestra mente inconsciente o subconsciente está conectada con todo nuestro cuerpo. O sea, a partir de nuestro sistema nervioso central, por ejemplo, que está conformado por nuestro cerebro y nuestra médula espinal, que ya con eso tiene unas infinitas interconexiones, pero es que luego se interconecta con el sistema nervioso periférico y a partir del sistema nervioso periférico se interconecta con todos los tejidos, con todos los órganos, con todas nuestras células. Entonces, de alguna manera, pues esa implicación que tiene poder, ya que automatiza, ya que controla infinitos mecanismos, infinitos procesos, que está accionando incesantemente, todo eso que está en el ámbito de ese inconsciente biológico, le da un poder innato, le da un asombroso poder porque está en todo momento actuando e influyendo en todo nuestro organismo, en todos nuestros tejidos, en todas nuestras células, en todas nuestras respuestas, en las enzimas, en todo, absolutamente en todas nuestras glándulas endocrinas, en nuestras hormonas, en todo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un mecanismo que permita llegar a los albores de la mente subconsciente y si ese mecanismo influye, si ese mecanismo incide en esa poderosa mente subconsciente que lo controla todo y si esa intención implícita en ese mecanismo de influencia es, por ejemplo, activar algún mecanismo biológico de autorregulación, de autorreparación, claro que va a tener un impacto. Si se hace debidamente, si se hace correctamente, claro que sí. Uno de los tantos casos, por ejemplo, que a mí me impresionan, aparte de los que hemos visto últimamente en personas que tengo cerca estudiando uno de mis cursos, es precisamente el de Morris Goodman. No sé si lo recuerdas, el famoso hombre milagro. Estamos hablando de una persona que quedó cuadraplégica, ¿ok? Que no podía ni siquiera respirar, que todos los pronósticos indicaban, de los expertos, indicaban que Morris Goodman nunca volvería a caminar, nunca volvería a respirar naturalmente, ya que lo hacía artificialmente, y nunca volvería a hablar, porque estaba literalmente destrozado. Repito, estaba cuadraplégico, ¿no? Pero su fortaleza no era una fortaleza como la que nos comentaba con mucho respeto el invitado anterior, que era una fortaleza de algunas personas que lo han asumido de una manera, digamos, resiliente de esa condición. No era la condición de Morris Goodman. Él dijo, ¿sabes qué? Como lo único que yo puedo hacer es pensar y pensar y pensar en esta condición, yo voy a hacer todo lo posible, yo voy a concentrarme, yo voy a dar órdenes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a mi subconsciente para que mi subconsciente haga todo lo que sea necesario para corregir estas anomalías y volver a caminar en 2 meses. Y se le llama el hombre milagro porque a pesar de los pronósticos, todos eran sombríos, todos eran negativos, todos los expertos aseguraban que él no volvería a caminar, que no volvería a respirar de manera natural y no volvería a hablar. Todos se equivocaron, en 2 meses él lo había conseguido. Y lo más fascinante fueron los estudios a posteriori, o sea, cómo su cuerpo efectivamente estuvo haciéndole caso a algo que no se sabe de dónde surgió. Sí se sabe, sí lo sabemos, eran los propios mandatos y los propios comandos que estaba ejerciendo Morris Goodman a partir de su mente consciente en su mente subconsciente, y la mente subconsciente, que tiene una interconexión con todo, estaba ejecutando esos comandos y lo hizo probablemente con tanta perseverancia, con tanta persistencia y con tanta intensidad que finalmente lo consiguió y se reparó. Y hoy en día pues es un afamado escritor porque a partir de eso él compartió su experiencia en un libro que se llama El Milagro, creo, precisamente. Y bueno, eso nos da una idea de ese innato e inconmensurable poder que tenemos. Pero la conexión, Alex, la conexión está allí. O sea, desde nuestra mente consciente, influyendo en nuestra mente inconsciente. Es decir, y aquí vamos a aquello tan imprescindible, ¿no?, que recuperar o activar nuestros mecanismos de autosanación. Esto a través del trabajo con la mente subconsciente. Claro, la cuestión sería, Tito, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Porque, a ver, testimonios hay muchos, hay evidencias de ello,
remisiones espontáneas de la enfermedad. En este programa hemos entrevistado a varios testimonios. Sabemos que eso se da, que eso existe, pero claro, ¿cómo lo podemos provocar? O mejor dicho, ¿cómo lo podemos favorecer? Hay muchas formas, ¿no? Yo pienso que la más eficaz desde el punto de vista que quizás requiere un poco más de tiempo, no hay un atajo aquí, requiere cierto tiempo, pero finalmente logra su cometido, es la misma que activó Morris Goodman, y es el poder de la repetición. O sea, una frase, una frase contentiva de una intención clara, que por supuesto sugiera o promueva esa reparación de esa anomalía, de ese desperfecto, de esa situación irregular en el cuerpo, que con sus signos y síntomas llamamos enfermedad, cualquiera que sea su etiqueta. Entonces, una frase cuya intención sea la de subsanar esa situación, repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, haciendo jornadas de altísima concentración en algunos momentos en donde uno, por ejemplo, a partir de un estado expansivo de conciencia, se repite esa frase impactando a esa mente subconsciente que lo interconecta todo en virtud de la metáfora que dije hace unos minutitos, impactando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego, algo muy importante que siempre se los comento a las personas que estudian mi diplomado de eficiencia inmunológica, durante el día. Es decir, mientras no estamos haciendo esas jornadas intensas de altísima concentración durante el día, tenemos que estar funcionando como en un segundo plano, así como hoy en día los móviles que tienen unas funciones que están ejecutándose permanentemente en segundo plano. Nosotros también debemos estar conectados con la intención de esa frase, con ese propósito en segundo plano, sabiendo en todo momento, repitiendo, por ejemplo, quizás una frase más corta o la misma frase como tal, pero en la mente, independientemente que estemos conduciendo o nos estemos acicalando o estemos haciendo alguna actividad como escribir, lo que sea, en la parte subconsciente, subyacente, allí en segundo plano, estar repitiendo una y otra vez y una y otra vez esa frase para varias cosas. En primer lugar, porque evidentemente que la repetición va a ir logrando la interconexión, la sinapsis de muchísimas neuronas que se van a entretejer, que van a crear estos circuitos, que van a generar una especie de nueva arquitectura neurológica en el cerebro, cuyos circuitos, cuyas conexiones neuronales van a poner en marcha también procesos biológicos, procesos de todo tipo y mecanismos de todo tipo. Eso sin hablar que también esa química, esa paquetería fisiológica también, esos neurotransmisores, toda esa información también, como lo hemos dicho en otros programas, puede llegar directamente e interactuar con nuestro ADN. Y nuestro ADN que nos diseñó desde cero es quien tiene la mayor facultad y potencial precisamente de expresar genes que pongan en marcha acciones reparadoras en Ujú. el cuerpo, en virtud de ese propósito, en virtud de esa intención. Entonces, tal cual como en su momento el doctor Émile Coué, el francés, él, por ejemplo, ayudó a muchísimas personas a sanar enfermedades, incluso incurables, a partir de repetir todo el día, Alex, todo el santo día, la famosa y célebre frase de cada día en todos los aspectos de mi vida estoy mejor, mejor y mejor. Y cada día, bueno, la frase es así, más o menos, no es exactamente literal, pero el propósito es exactamente el mismo. Saber de manera subyacente, tener la certeza que hay un progreso que no Mm. se detiene en esa parte inconsciente y se están activando todos los mecanismos necesarios. Y la frase ayuda porque organiza la información, Alex. O sea, una cosa es que tú tengas una idea o un deseo, pero que esté un poco caótico, y otra cosa es que lo organices mediante una intención clara, y una frase permite precisamente ese orden. Entonces, estamos viendo, Tito, que la mente consciente puede influir en la mente subconsciente. ¿Me podrías explicar, en tu caso, por ejemplo, a qué edad te diste cuenta de esa influencia positiva que puede tener la mente consciente en la mente subconsciente? Sí, sí, bueno, a mí me da un poquito de vergüenza, pero ya lo he comentado otras veces en entrevistas, pero sí me da un poco de vergüenza. Yo me orinaba en la cama. Yo tenía pues 5 años, 7 años, 9 años, 10 años, 11 años, y yo me orinaba en la cama, era increíble. Y claro, mi papá pues tratando
de arreglar mi anomalía y él convencido de que yo me orinaba en la cama porque yo era un sinvergüenza. Él pensaba que yo lo hacía a propósito y yo decía, pero ¿cómo mi papá va a creer que yo lo hago a propósito si me levanta todas las mañanas a correazos, ¿no? Pero él pensaba que yo lo hacía a propósito y yo no había manera de hacerle entender. Yo estaba frustrado y desesperado. A mí me daba miedo incluso dormir porque yo sabía que en la mañana me esperaba una pela, llamamos en Venezuela, una paliza. Y bueno, llegó un libro a mis manos por medio de una persona que era muy amigo de mi papá y luego se convirtió en mi mejor amigo en esos tiempos, que era Juan Carlos León Alonso. Bueno, todavía vive mi buen amigo Juan Carlos, ya tendrá 70 y pico largos. Y él me llevó un libro llamado La magia del poder psicotrónico de Robert Stone, quien fue un gran colaborador de José Silva, el famoso creador de Control Mental Silva, y que además adoptó su estilo de escritura, la forma como estructuraba los párrafos. Robert Stone lo adoptó posteriormente José Silva, que eran párrafos cortos, con separaciones, concisos, concretos. Y bueno, en fin, yo leí ese libro y aunque allí no había un protocolo como tal específico para lo mío, yo deduje, ya estamos hablando que tendría cerca de 13 años en ese momento, o estaban los 13 años por allí, yo deduje que si yo repetía en la noche que no me orinaba en la cama, que no me voy a orinar en la cama, que no me voy a orinar en la cama. Y esto además choca con todo el mundo que dice que el cerebro no entiende la palabra no. Bueno, en mi caso sí la entendió y la ha entendido varias veces, incluso para eliminar dolor. En mi caso sí entiende la palabra no. Yo veo que unánimemente la mayoría de las personas que hablan de estos temas dicen no, porque el cerebro no reconoce el no. Bueno, en mi caso sí, tengo que decirlo porque así ha sido, ¿no? Entonces, yo decía, no me voy a orinar, no me voy a orinar, no me voy a orinar. En la noche me concentraba un rato, unos 30, 40 minutos antes de dormir y de pronto no me orinaba. Y yo estaba feliz porque no me orinaba. Bueno, hay algo que estoy evitando contar porque incluso es un poco hasta más increíble. Eso no lo voy a contar porque podría generar suspicacias. Pero antes de eso, lo pude comprobar con algo un poco más, digamos, increíble. Pero seguimos con esta parte del cuento. Entonces yo eh, estaba logrando mi cometido de no orinarme en la cama porque yo me concentraba en la noche y efectivamente en la mañana amanecía sin orinarme. Entonces, mi papá feliz porque no me tenía que pegar, yo también feliz porque no tenía que estar agarrando el colchón de la cama, bajarlo por las escaleras, sacarlo al patio, dejarlo allí secándose para que cuando yo llegara de la escuela al mediodía ya estuviese seco y montar el colchón otra vez por las escaleras hacia mi habitación. O sea, era todo un trauma, aparte de los correazos, ¿no? No sé cómo le llaman aquí en España, que me daban precisamente porque yo me había orinado en la cama. Entonces, yo estaba más feliz que todo el mundo. Mi mamá también estaba feliz porque ella me comentaba que le traumatizaba mucho escuchar los gritos en las mañanas cuando mi papá me pegaba, ¿no? Bueno, en fin. Pero me pasaba algo muy curioso, Alex. Cuando yo repetía la frase en la noche y no me daba tiempo a repetirla mucho, mucho espacio, porque me quedaba dormido, porque estaba muy cansado, lo que sea, al día siguiente amanecía orinado. Este detalle es muy relevante, muy relevante. Si yo lo repetía 5 minutitos, 7 minutitos y me quedaba dormido, me orinaba en la cama. Si yo lo repetía unos 40 minutos, 35 minutos como mínimo, no me orinaba en la cama. Es decir, como que las interconexiones neuronales, esa plasticidad neuronal no se activaba lo suficientemente contundente si yo no lograba repetir la frase un tiempo prudencial. Aquí tengo que decir algo. Mi mamá fue quien me dio la idea de por qué no repetir entonces en la frase, después de una conversación que tuvimos y una confesión de mi parte, ella me dijo, ¿por qué no repites antes de dormir entonces, no me voy a orinar en la cama, no me voy a orinar en la cama? Y yo le hice caso y gracias a mi mamá, pues yo empecé a salvarme de muchísimas palizas. Pero ¿qué pasa? Que de pronto, de vez en cuando, me orinaba. Ese margen de error era producto de que no me concentraba bien en la noche. Mi mamá un día me pregunta, ¿qué pasó, Titico? A mí me dicen Titico porque mi papá también se llama Tito. ¿Y qué pasó, Titico? ¿Por qué te pegaron esta mañana? Y yo, no, mamá, es que cuando yo no tengo mucho tiempo de repetir la frase y me quedo dormido y como estaba tan cansado porque fui al karate y fui a esto y lo otro,
pues yo me quedé dormido muy rápido y no me daba tiempo y mi papá me pegó. Entonces mi mamá me dice, y entonces, ¿por qué no repites mejor, nunca más me voy a orinar en la cama, nunca más me voy a orinar en la cama, nunca más me voy a orinar en la cama? Y yo empecé a repetirlo así y efectivamente, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando unos días después me quedé dormido muy rápidamente, sin repetir la frase y no me oriné. Fuimos a la casa de unos tíos que tenían una hacienda y estuvimos ahí. A mí me daba mucho terror ir a casa ajena porque si yo me orinaba en la cama era una vergüenza y eso llegó a pasar muchas veces y, oh, Dios mío. Entonces no me oriné y cuando de pronto pude comprobar, definitivamente nunca más me oriné en la cama, hasta el sol de hoy. Entonces, esto, ¿por qué digo que es relevante, Alex? Porque yo pude comprobar empíricamente que tiene que haber un tiempo prudente para que exista un impacto en esa mente subconsciente de la cual estamos hablando y su debida respuesta bioquímica, fisiológica, inmunológica, en todos los aspectos que puedan estar interconectados. Fijaros hasta qué punto la mente subconsciente puede influir en nuestra vida y también en nuestra salud. Basta pues escuchar esta anécdota que nos ha explicado el propio Tito. Podéis hacer también, si queréis, preguntas en el chat sobre cualquier tema que esté tocando Tito, que es realmente interesante. Entonces, a ver, está claro que podemos entonces, Tito, influir en nuestra salud gracias al uso de esta mente subconsciente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿cómo hacerlo entonces? En tu caso, de pequeño, pues repitiendo esa frase, no voy a orinar, no voy a orinar, al final no te orinaste, ¿no? Pero claro, si yo, por ejemplo, tengo un tumor, tengo un cáncer, si yo me digo no tengo cáncer o no tengo tumor, quizá por muchas veces que me lo repita, eso no va a desaparecer, ¿no? ¿Cómo se influye la mente subconsciente para activar precisamente el mecanismo de autosanación? No estoy tan seguro, aunque yo le recomiendo a las personas que están dentro de mi diplomado no mencionar la enfermedad. Sobre todo hago la sugerencia porque de pronto el nombre de la enfermedad, la etiqueta como tal, ya tiene una respuesta fisiológica asociada a la persona, que probablemente no es buena, que está vinculada al día en que recibieron el diagnóstico y estará vinculada también a todo el terrorismo que tendrá esa enfermedad a lo largo de lo que ha sucedido, de lo que se conoce con respecto a la enfermedad, cuando es una enfermedad, por ejemplo, grave, ¿verdad? Entonces, creo que no es tan conveniente repetir el nombre de la enfermedad como tal. Sin embargo, no he conocido uno, he conocido tres casos puntuales de personas que nombrando la enfermedad, pero con una actitud de mucha autoridad, han logrado sanarse. Y yo puse a prueba una vez, yo lo puse a prueba una vez. eh, yo sufría, ya lo había asumido como algo normal, de sonidos acúfenos en mi cabeza. Eso puede ser algo que te atormenta, porque es un sonido que tienes dentro de tu cabeza o es un sonido realmente neurológico, subjetivo, pero puede ser muy fuerte. Yo hasta tenía ciertas calificaciones, yo decía, bueno, hoy lo tengo modo grillo, otro día lo tenía modo maquinaria industrial. Cuando está maquinaria industrial casi uno no puede ni dormir porque dentro de tu cabeza suena, es una cosa terrible y está dentro de tu cabeza, es decir, que no puedes huir de él. Pero yo, hace unos años atrás, había asumido con inteligencia emocional, porque yo estuve varios años en el ámbito de la inteligencia emocional y, digamos, yo nunca lo había asociado con una enfermedad, sino lo había asociado con algo particular que a mí me ocurría y yo me reconcilié en algún momento con ese sonido y le di una reinterpretación. Yo lo que hacía era celebrar tener el sonido. Si yo tengo el sonido es porque estoy vivo. Así le había dado yo esa connotación, ¿no? Entonces, en vez de irritarme porque tenía el sonido, aprovechaba ese sonido para celebrar y sentirme feliz y sentirme pleno y jubiloso porque estoy vivo. Era una reinterpretación que también fue válida y duró muchos años. Pero en una oportunidad, eh, conversando con una persona que tenía una historia muy, muy interesante de remisiones espontáneas a voluntad, es decir, que no son tan espontáneas, más bien son volitivas, ella me decía, no, 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 yo no, Tito.
Yo me quito las enfermedades llamando a la enfermedad y diciéndole fuera de mi cuerpo. Y ajá, pero ¿cómo lo haces? Entonces ella me comentó. Yo, por ejemplo, si yo tengo tal enfermedad, digo, fuera de mi cuerpo. Imagínate que estuviéramos hablando del cáncer. Ella diría que no fue el caso, las enfermedades que ella ha logrado curarse a lo largo de su vida, ninguna es esta, pero ella, por ejemplo, utilizaría la fórmula cáncer fuera de mi cuerpo, cáncer fuera de mi cuerpo. Pero ella me contaba que lo decía con coraje, con autoridad, así como no te permito que estés en mi cuerpo ni un día más, fuera. Esa actitud, Alex, esa actitud como tal, que yo no sé si todos tenemos esa capacidad, pero en la personalidad de esta señora funcionaba muy bien y así ella se había curado de varias enfermedades. Después que tenemos esa conversación, yo digo, ¿y qué tal si lo pruebo con el tinnitus? De verdad que nunca yo me había planteado, porque como te digo, hace muchos años que lo tenía y lo había normalizado y lo había reinterpretado, yo no lo veía como una amenaza ni como nada. Pero yo dije, voy a probar esto. Total, como yo estoy siempre investigando y tratando de aprender nuevas formas, yo dije, voy a probar esto. Y lo empecé a hacer con la frase. Y yo, tinnitus fuera de mi cuerpo. Tinnitus fuera de mi cuerpo. Tinnitus ni un minuto más. Fuera de mi cuerpo. Fuera de mi cuerpo. Y empecé a repetirlo, a repetirlo. Me fui llenando de coraje y me quedé dormido. Y al día siguiente me despierto y son cosas mías y no lo escucho. ¡Wow! No lo escucho. Y Alex se desapareció. Se desapareció. Y llamé a la señora, que es colombiana, la llamé, le comenté, me dijo, no, yo soy así, yo soy así. Pasaron meses y de pronto me surgió otra vez el condenado tinnitus. En algún momento me despierto y siento otra vez el sonido acúfeno y nuevamente lo volví a hacer y se volvió a ir. Se volvió a ir, pero llegué a estar en un estado de conciencia que a mí en lo personal no me agrada mucho. O sea, entrar en ese estado de coraje. Yo siempre estoy de buen humor, Alex, siempre estoy de buen humor. Incluso ante la adversidad, trato de reinterpretarla rápidamente y mantenerme siempre en esa, bueno, es que yo creo que tiene que ver con mi naturaleza. Y enfadarme, sentir ese coraje, no va conmigo. Y sé que con algunas personas tampoco. Por eso no lo he recomendado a la gente que estudia mis cursos. Sin embargo, entiendo que hay personas que sí, porque antes de eso había conocido también a otra señora que ella lo hacía de esta manera tan curiosa, Alex. Mira, cuando sabía que tenía una enfermedad que llegaba del médico, ella me contaba que llegaba hablando con sus células, perdón, pero literalmente regañándolas. Literalmente, aquí dirían un follón, ¿no? Aquí en España. ¿Cómo se diría aquí en España? Es decir, sí, un follón, una bronca. Una Una bronca, bronca. Una una bronca. bronca, dándoles una bronca, indignada por cómo es posible que hayan perdido ese equilibrio y bueno, y ella así también se había curado. Por cierto, que si me estás escuchando, vuélveme a escribir por WhatsApp, mi buena amiga, porque como yo tengo miles de contactos en WhatsApp, yo no me acuerdo ni siquiera ya de tu nombre, pero fueron unas conversaciones muy interesantes hace unos años. Y entiendo que aquí lo importante, Alex, es la intención y que el tipo de intención sea completamente contundente. Entonces yo decía, una forma, sin lugar a dudas, está relacionada con la repetición, porque la repetición todo el santo día, más dedicar unos espacios exclusivos para repetir esa frase y reforzar esa intención, etcétera, eso evidentemente que va a tener un impacto tarde o temprano, o sea, por perseverancia, por persistencia lo va a conseguir, porque se irán creando, como decía, las interconexiones neuronales, se irá impactando una y otra vez a la expresión genética del ADN, se impactará, bueno, literalmente a todo este mecanismo inconsciente que lo controla todo y finalmente se va a lograr. Esa es una forma, pero es una forma quizás un poco más lenta, ¿no? No tan lenta, puede pasar en 2 meses, puede pasar en 3 o en 4, al final igual vale el esfuerzo, ¿verdad? Pero hay maneras que pueden ser incluso un poco más rápidas
No obstante, para eso se requiere como una especie de concentración láser, Alex. Es como el efecto, sabemos que la linterna es una luz que está como dispersa, en cambio el láser es esa misma energía, pero toda está concentrada en un solo punto. Pues hay que llegar a un punto de altísima intensidad, de altísima concentración, para lograr eso en un efecto más rápido, como en el caso de esa grabación que porta el gran Greg Braden, en donde se ve que un tumor en la vejiga desaparece a tiempo real a partir de una intención que estaba muy reforzada con los practicantes de este sistema de sanación, pero que esa persona, que eso casi nadie lo sabe, esa persona que estaba allí siendo intervenida energéticamente de ese tumor en la vejiga y que estaba monitoreándose por ultrasonido, esa persona había tenido 2 meses de preparación previa para llegar a ese momento, en donde se fue llenando de la suficiente certeza y la suficiente convicción de que llegado el momento, a partir de una intención cuántica, una intención además sinérgica, más su propia certeza y convicción, se iba a lograr ese fenómeno. Y se nota de una forma que realmente pone los pelos de punta, cómo desaparece el tumor a tiempo real visto por ese ultrasonido. Pero claro, eso no fue tan fácil como que ponte allí, no, la persona para llegar a ese punto necesitaba 2 meses o a veces 4 o a veces 6 de preparación para alcanzar esa instancia de conciencia que le permitiese tener la suficiente convicción y certeza de que eso iba a suceder. Por eso es que yo siempre insisto, necesitamos certeza y la certeza nos la da el conocimiento, conocer a ciencia cierta la fenomenología que se pone en marcha. Sabiendo todo esto, Tito, ¿qué papel entonces jugarían las emociones y las creencias en la influencia de la mente subconsciente en la Claro, salud? ahí mismo, ahí lo puedes ver la relación porque la emoción va a movilizar fisiología. Por ejemplo, a partir de glándulas endocrinas se movilizan hormonas, catecolaminas, para bien y para mal, porque si hablamos de una emoción que puede que no resulte conveniente en un momento determinado, porque todas las emociones, por supuesto, tienen un espacio y tienen un momento y tienen un contexto y pueden ser buenas en su contexto, pueden ser necesarias en su debido contexto, pero a veces nosotros alteramos eso y albergamos ciertas emociones que además las hacemos de manera recurrente y toda la fisiología, todo el comportamiento endocrinológico de nuestro cuerpo en función a esa emoción no resulta conveniente. Hablo, por ejemplo, de una persona que asuma mucho tiempo la apatía o la depresión, el coraje o que se enganche demasiado tiempo, por ejemplo, de un resentimiento, de un rencor hacia una persona, hacia una situación, etcétera, pues sabemos, no estamos inventando nada, que esas emociones, esos estímulos al mismo tiempo van a desencadenar procesos químicos en el cuerpo. A partir de las glándulas suprarrenales se van a disparar, por ejemplo, catecolaminas del tipo noradrenalina, adrenalina, cortisol, y esto empieza a afectar incluso el reparto sanguíneo, de manera que llegue más sangre a nuestros músculos, menos sangre a nuestro cerebro, menos sangre a nuestros órganos. Los músculos necesitan más sangre porque el cuerpo está entendiendo que tiene que prepararse para la batalla, para la supervivencia. Pero si eso es realmente frente a un peligro real, está justificado. Pero si estamos en nuestra cama, en nuestra habitación, en medio de una depresión o en medio de una situación en donde estamos entrando en un victimismo, en un dramatismo y no estamos haciendo nada para cambiar eso, evidentemente que nos estamos toxificando nosotros mismos con esa química. Porque, por ejemplo, esa adrenalina que no se está metabolizando porque no se está haciendo el esfuerzo físico de la supervivencia, de luchar o huir, queda allí haciendo tanto daño que además de ser corrosiva, puede generar o promover la liberación de moléculas inflamatorias en el cuerpo. Adicionalmente puede generar contracturas. Para nadie es secreto que a partir de un estímulo de estrés empiezan a haber contracturas, dolores, precisamente tiene que ver con eso, porque esa adrenalina no se metabolizó, no se transformó en ese movimiento vigoroso que la iba
a, a transformar, ¿verdad? Porque ella es un sustrato energético para un tipo de movimiento, para un tipo de actitud, ¿no? Y para un tipo de funcionamiento. En este caso, la adrenalina favorece que la Ujú. sangre se retenga en los músculos para que haya más fuerza, pero no siempre necesitamos más fuerza, y menos si estamos en nuestra habitación, como decía, en una cama, postrados allí, tristes, y no estamos haciendo algo para salir de ella. Entonces, definitivamente sí, no hay lugar a dudas, hay una conexión entre nuestras emociones y, por supuesto, nuestra mente subconsciente y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema inmunitario, todo. Ya has mencionado algunas, Tito, pero a ver si podrías explicarnos un poquito más qué formas eficaces hay de impactar en esa mente Sí. subconsciente. Bueno, ya hablábamos de la repetición, particularmente es la que yo más utilizo por mi propia experiencia, pero hay otras, evidentemente, ¿no? Sabemos que el efecto placebo funciona a partir de una expectativa. La persona se toma un tratamiento falso, un tratamiento que no le va a ayudar en nada, pero por la expectativa que tiene la persona de que va a ser un medicamento eficaz, esa expectativa per se moviliza en el cuerpo a esa mente subconsciente. Repito, para las personas que han llegado, estamos englobando en el concepto metafórico de mente subconsciente a todo lo que es inconsciente, inconsciente biológico, etcétera, es decir, a todo. Una vez que se impacta con esa expectativa, por supuesto, una expectativa positiva, una expectativa de ilusión, de emoción, de incluso en algunos casos de la certeza de que esto me va a ayudar, pues evidentemente hay un impacto y puede eh, traducirse en acciones en el cuerpo reparadoras que van a generar un bienestar, aunque era un tratamiento falso. Eso ya nos tiene que llamar mucho la atención del poder innato que tenemos. Ahora, lo contrario exactamente funciona igual, que llamamos efecto nocebo. Ante una expectativa negativa, ante un miedo, ante un psicoterror que nos puedan haber sembrado, por ejemplo, medios de incomunicación, por decirlo de otra manera, irónica, o medios de desinformación que nos van metiendo ideas, ideas y miedo y miedo y miedo y miedo. Eso también va impactando nuestra mente subconsciente desde este concepto metafórico, y la debida respuesta bioelectroquímica, endocrinológica, etcétera, etcétera, pues va a tener también un impacto, en este caso para mal. Ante un diagnóstico errado, lo sabemos, una persona puede entrar en un caos fisiológico que la puede realmente enfermar, incluso hasta ocurrir un desenlace fatal como la muerte, aunque haya sido un diagnóstico por error. Es decir, que todo esto nos refrenda definitivamente que sí tenemos un poder innato muy gigante, muy grande, y el mecanismo para llegar a él puede ser diverso. Uno, ya decía, por medio de la repetición. Dos, por medio de una expectativa con certeza, con, digamos, cierta convicción, porque ante lo negativo también, si una persona le dan un diagnóstico y se lo cree, se llena de certeza, y esa certeza es la que va a desencadenar los procesos biológicos que le van a terminar enfermando, incluso quitando la vida. Otra forma es la gratitud. La gratitud, que además ha quedado más que evidenciada en laboratorios, que la gratitud genera una expresión genética extraordinaria. Es decir, que a partir del momento en que la persona empieza a expresar mucha gratitud, a sentir una gratitud genuina, intensa, enorme, esa sensación se ha podido medir en laboratorios y se ha podido comprobar que esa emocionalidad desencadena una expresión genética muy conveniente, autorreparadora, en virtud precisamente de experimentar con mucha intensidad la gratitud. Sabemos también que el victimismo, el dramatismo, es justamente lo contrario. Generan un impacto sobre el ADN a modo de que éste exprese genes, pero que son caóticos, que accionan mecanismos en el cuerpo que generan un caos, que generan un descontrol, un desequilibrio, un desbalance que al final se va a traducir en una enfermedad. Entonces, la gratitud también es un mecanismo. La visualización también ayuda muchísimo. Por eso nosotros en los protocolos del diplomado, coeficiencia inmunológica, tenemos una combinación, son 15 protocolos para mantener en todo momento una sinergia
en todo momento, no solamente cuando se hacen los protocolos, sino durante el día, para ir reforzando esa certeza, porque esto es una asignatura que todos tenemos pendiente, porque no es algo que nos hayan enseñado en los centros educativos, no es una información que se nos haya compartido libremente, sino que hemos tenido que investigarla, ¿cierto? Entonces, pues otro de los mecanismos, sin lugar a dudas, que es la visualización y todo un largo etcétera. Tú lo has mencionado, Tito, esto no se enseña en las escuelas, en ningún instituto, ni tampoco en ninguna facultad. Entonces, ¿dónde podemos aprender todas estas maneras de impactar en la mente subconsciente, cómo activar los mecanismos de autosanación propios, naturales del cuerpo? ¿Dónde podemos aprender eso? Bueno, evidentemente que eh, hoy en día tenemos un gran privilegio y es el acceso a la información. Mm. Todo lo tenemos a la distancia de unos clics. Pero también es cierto que esa información, aunque está disponible para mí y para todos, también es cierto que depende de cómo esté filtrada, cómo esté estructurada. Y no necesariamente vamos a lograr la información que requerimos. ¿Por qué? Porque hay mucha información, pero desclasificada, sin un orden en concreto, sin un orden específico. No hay lo más necesario para nosotros lograr fortalecer esa certeza y es el acceso al conocimiento de forma organizada. Entonces, aunque podemos encontrar mucho de esta información, tanto en libros como en redes sociales, en YouTube, literalmente tenemos millones y millones de horas de información que pudiese estar relacionada con esta temática, porque cada vez, por fortuna, hay más y más, incluso científicos que la están divulgando. La realidad es que mi sugerencia es que se aprenda de manera organizada para ir fortaleciendo esas interconexiones neuronales cognitivas en función a estos criterios, a estos conceptos, para que finalmente se conviertan en esa certeza que es el soporte del protocolo. Si no hay una certeza, si no hay una convicción plena y absoluta, entonces los protocolos no van a funcionar cabalmente. Para que funcionen de manera contundente se requiere la certeza. Y como siempre digo, la certeza no es algo que tú eliges, es algo que tú vas a desarrollar a partir de tener la convicción. Y la convicción viene solo del conocimiento, no viene de un acto de fe. El hecho de que yo sepa que 5 más 5 son 10 no provino de un acto de fe porque yo decidí creerle al maestro que me dijo que 5 más 5 son 10 cuando yo estudiaba en la escuela. No, sino que como aprendí a sumar, una vez que yo entendí la operación matemática que me permite sacar el resultado, entonces ya tengo el conocimiento, ahora tengo la certeza. No es un acto de creer, porque creer nos dice, no, es que hay que creer, sí, pero es que creer, por ejemplo, cuando entramos a una religión, te obligan literalmente a creer, pero no tienes una certeza. Entonces, te autoengañas creyendo que estás creyendo, valga la redundancia que lo estoy haciendo a propósito. ¿Sabes? Mucha gente entra a una religión, la que sea, no voy a mencionar ninguna, entran porque están en una situación desesperada y deciden creer. Pero esa creencia es más por una conveniencia, porque quieren tener algo a cambio, bien sea vida eterna, bien sea que se les arregle la vida, bien sea bienestar o lo que sea. Es una elección que están tomando en un momento desesperados porque necesitan algo a cambio, ¿no? Incluso si por medio del marketing de la religión nos están ofreciendo vida eterna, entonces de pronto la persona decide creer porque dice, bueno, voy a creer porque si creo voy a tener vida eterna y si no creo me voy a perder. Entonces, ese tipo de creencia no es la que se requiere para sanar. Se requiere una creencia sofisticada que venga precedida de un conocimiento que te dé una certeza. Esa es la que sí funciona para todo. Esa es la que sí funciona. Entonces, mi recomendación es estudiar de manera organizada, de manera clasificada, para ir avanzando sin estar en el caos del exceso de información que realmente además no nos permite, porque hay algo que a mí me preocupó, una señora que está en el diplomado, entonces ella me escribe todos los días y me pasa vídeos de YouTube de gente que dice algo parecido a lo mío, lo que sea. Yo le dije, ella no me respondió, recuerdo, le dije,
Muy bien, está interesante lo que me estás compartiendo. Yo también sigo a esta persona, pero te pregunto, cuando tú estás estudiando mi diplomado, ¿lo estás haciendo tal cual como si estuvieses viendo vídeos en YouTube? Porque esa manera de entretenimiento, aunque te interese el tema, impacta aspectos muy superficiales de nuestra mente. Necesitamos cavar profundo. Cuando nosotros estudiamos a conciencia, que tomamos nota, que nos vamos apropiando de los criterios, de los conceptos, etcétera, perdón. Cuando estamos haciendo eso, entonces esa información realmente penetra en nuestro intelecto y penetra mucho más allá, y es cuando nos vamos llenando de convicción al comprenderlo, al entenderlo. Pero cuando vemos, por ejemplo, la misma información, pero no lo estamos haciendo a conciencia, no lo estamos haciendo a conciencia, tomando nota, estudiando, sino que estamos viendo la información como si nos estuviésemos entreteniendo, nunca el aprendizaje es igual. Entonces yo le preguntaba porque me preocupó porque y no me respondió, y yo deduje que esta señora probablemente ve también mi diplomado tal cual como si estuviese viendo vídeos en YouTube. No, sí recomiendo que lo que vayas a estudiar, que sea algo clasificado, organizado, que te vaya a sustentar esa convicción y esa certeza, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Por supuesto que yo tengo que hablar de lo único que yo sé o que tengo más a la mano, que es mi curso Coeficiencia Inmunológica, un curso de autosanación basado en psiconeuroinmunología, en epigenética y en algunas disciplinas científicas que han podido recopilar mucha información y que yo simplemente soy un portavoz. Yo no me invento nada, yo soy un portavoz y yo la comparto, yo la divulgo, pero con una estructura pedagógica, ¿verdad? Entonces, hay una versión gratuita, que es la que está en el enlace que está acá abajo, que tú compartes siempre. Es una versión más reducida. Las personas que llegan a esa versión van a tener además contacto con mi WhatsApp y eso les permite en algún momento tomar una decisión más adelante. Si les gusta, si resuenan con la información, pueden que opten por la versión completa. Pero Pues ahí una tenéis, versión tenéis el reducida. enlace para llegar a Tito y él os pasará esa versión más reducida, pero también fundamental para que entendáis cómo funciona vuestro sistema inmune, vuestra mente subconsciente y cómo podéis favorecer precisamente esos mecanismos de autosanación. Tito, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Gracias a ti, Alex. Y para la próxima invitación que me hagas, ya Sí, veremos cuándo, me gustaría hablar de la meditación desde perspectivas trascendentales. genial. Así La que meditación déjalo es la por ahí. perspectiva trascendental. Lo apunto. Muy bien. Tito, cuídate mucho. Un abrazo. Dios, Hasta gracias. luego.